De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia. La siguiente pregunta es de Arturo de los Ríos. Dice: ¿en qué momento de la historia los musulmanes hicieron el cambio de Dios? Muchas gracias, Arturo, por tu pregunta. Bueno, el asunto con los musulmanes es que la religión musulmana como tal, y como para hacer un poco de historia, la religión musulmana como tal no es tan antigua como el judaísmo o el cristianismo. La religión musulmana tiene sus principios durante la era cristiana, ¿sí? Alrededor del año 650 al 750 de nuestra era. Es donde aparece la religión musulmana como tal a través de la revelación de Mahoma, que es el profeta de ellos. Con todo respeto, ¿no? El origen de esta religión y de esta creencia, de esta fe musulmana o islámica es apenas de nuestra era. Cuando nosotros hablamos en el capítulo anterior, que estuvimos hablando acerca de la diferencia entre Alá y Yahvé, que no eran el mismo Dios, nos referíamos a ellos como la segunda como la segunda religión, o la tercera más bien en el orden, la tercera religión monoteísta del mundo entero. Hago aquí una anotación: hay solamente en todo el planeta Tierra, hay solamente 3 dogmas de fe o 3 religiones que consideran a un único y solo Dios creador de todas las cosas. La primera es el judaísmo, la segunda es el cristianismo primitivo. Tengo que hacer la diferencia porque el cristianismo de hoy dista mucho de esa originalidad. Y la tercera es el Islam. Estas 3 religiones o estos 3 dogmas de fe, reitero, el judaísmo, que nace en el desierto, en el monte Sinaí, el judaísmo, el cristianismo primitivo, no el moderno, sino el primitivo, y el Islam, son las únicas 3 religiones en todo el mundo y en toda la historia que son monoteístas. Fuera de allí hay cualquier cantidad de dogmas de fe politeístas, aún los modernos llamados cristianos hoy, aún las religiones orientales, las religiones africanas, las religiones del Caribe y religiones de otro tipo, animistas, de ocultismo, la santería, etcétera, etcétera, incluso el catolicismo y todo el cúmulo de religiones que existe por fuera del judaísmo, por fuera del cristianismo primitivo y fuera del Islam. Todas las demás religiones son politeístas, es decir, tienen varios dioses o no adoran al Dios verdadero. Dicho esto, para aclarar el aspecto histórico, la creencia entonces de lo que se conoce hoy en día como el Islam o el moderno, la moderna creencia musulmana no nace tan antigua como el judaísmo. Ellos, lógicamente, por ser descendencia directa de Abraham, gran parte del dogma de su fe está basado en las promesas que Dios le hizo a su antecesor o a su ancestro Abraham. Pero las implicaciones religiosas y ritualísticas que se observan en el Islam hoy por hoy no son tan antiguas, son de esta era, de la era cristiana. Usted lo puede averiguar, origen del Islam, cuándo comenzó, él le va a dar las fechas exactas. Son alrededor del año 650, 720 de nuestra era cristiana. No estoy mal. Entonces, cambiar de Dios no, porque desde el origen, cuando el Islam comienza, ellos tenían claro quién era Alá y digamos que lo que Alá le agradaba, lo que Alá pedía a través del profeta Mahoma. Desde ese momento hasta hoy, teniendo el Corán como su libro doctrinal, como su guía única de conducta y en la que está basada
la ley del mundo islámico, que es el Corán. A partir de allí, de Mahoma para acá, ellos siempre han adorado y venerado al mismo Dios Alá. Ellos no han cambiado de Dios en ningún momento. Sin embargo, antes de Mahoma, la creencia que había en los países árabes acerca de Dios era del mismo Dios de Israel. Pero el Islam como tal, como religión, nunca cambió de Dios, porque el Islam apenas nació con Mahoma. Entonces no hubo un cambio de Dios allí realmente, sino simplemente un cambio de religión. Si dejaron de venerar las costumbres aprendidas y las enseñanzas aprendidas de Abraham en todo el contexto, y adoptaron nuevas medidas y nuevas enseñanzas basadas en lo mismo, pero ahora a través de un profeta llamado Mahoma y a través de la escritura del Corán. Es lo que puedo decir hasta ahora, mi amigo, y gracias por tu pregunta. De frente a la Biblia, un espacio para dar respuestas a las preguntas más difíciles de la fe cristiana, presentando sin sesgos, sin compromisos humanos o religiosos, sin pretensiones personales, solo la verdad y nada más que la verdad. De frente a la Biblia,